Hola, buenas tardes a todos y a todas. Este es un nuevo café político del Max Nardó de La Plata y en esta oportunidad contamos con la presencia de Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, militante social, sindical y feminista. Muchas gracias, Estela, por tu presencia en el Café Político del Max Nardó. Y el tema que nos propuso en su disertación va a ser Políticas de Género en la provincia de Buenos Aires, conquistas y desafíos. Estela, cuando... Bueno, muy bien, acá estoy. Buenas tardes, Horacio, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un saludo a quienes organizan este café político y a quienes nos están acompañando en la actividad y en la charla. Yo, bueno, tal cual charlábamos, la idea era poder compartir un poco con ustedes un balance de las políticas de género. Creo que algunas en este balance exceden la provincia de Buenos Aires, pero después vamos a puntualizar especialmente cómo estamos en relación a, bueno, a caminos allanados, aspectos ganados en la conquista de estos derechos. Particularmente el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el primero en la provincia, el primero en el país, dan cuenta de eso, de un recorrido. Pero bueno, también para compartir después algunas cosas más puntuales de la provincia y algunos desafíos, algunos temas pendientes que necesitamos seguir construyendo, transformaciones profundas para plantear que la igualdad de género, que las no violencias, las discriminaciones son parte de una agenda común de nuestra sociedad. Yo un poco cuando pensaba que compartir con ustedes, recorría una periodización que la podemos pensar en general, este proceso político de postdictadura para acá. Creo que ese es un tiempo que empieza a ganar el movimiento de mujeres de la Argentina de una manera con carrera acelerada, porque además, bueno, ya sabemos que los tiempos de la dictadura no solo vinieron a traer el terror, la muerte, la desaparición, el robo de bebés, también fueron profundamente oscurantistas y conservadores en todos los aspectos de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, de la diversidad, cualquiera de estos contenidos, junto con venir a imponer un modelo, en la primera fase de imposición del modelo de políticas neoliberales en la Argentina, que ese era otro gran objetivo, que también empezó a marcar un cambio en la lógica y en la dinámica social, laboral, institucional, política en la Argentina. Empezamos ahí como a alejarnos de este modelo que tuvimos de inclusión como sociedad, con este modelo de pleno empleo y que el empleo y el salario se constituían en ejes organizadores y ordenadores de la familia, de las comunidades, de la sociedad, y esto, bueno, empieza a partir de ese tiempo a dejar de ser así. Y bueno, aquí, en la provincia de Buenos Aires, la primera institucionalidad para las políticas de género que se construyó fue en el gobierno de Antonio Cafiero, en el año 1987, que se crea el primer Consejo Provincial de las Mujeres, de la mujer. Al principio lo decíamos en singular. Y bueno, Ana Goitía, que Cafiero, su mujer, fue la creadora de este instituto, y participaron referentas del feminismo popular, de referentes del peronismo, mujeres que han sido, bueno, muy significativas e importantes, y además que tuvieron después acciones y trayectorias a nivel nacional. Bueno, una de ellas es Virginia Franganillo, que después estuvo en la creación del primer Consejo Nacional de las Mujeres en el año 1991. Si nosotros pensamos, digamos, allí hay un tiempo donde aparece con fuerza esto de los mecanismos mujer, ¿no? Ámbitos institucionales que van a llevar adelante políticas para el adelanto de los derechos de las mujeres, para llevar una agenda. Estaba en tiempo, yo decía hoy que fue como un proceso acelerado del movimiento, porque hubo que poner en debate
reformas del orden de los derechos civiles, políticos cruciales, ¿no? Desde la patria potestad compartida, porque no la teníamos, el divorcio vincular, bueno, podemos pensar en una cantidad enorme de transformaciones legislativas y de los marcos normativos que se fueron colocando en los debates legislativos de ese tiempo, y de la participación política. Nuestro país fue un país pionero en la inclusión del cupo de género en el año 1991, la ley de cupo de la provincia de Buenos Aires fue del año 1997. Si hacemos, voy a hacer un salto, ¿no? Pero si hacemos correlaciones, ahora podemos ver que llevó varios años el cupo nacional, que solo se cumplía en el legislativo nacional, para que lo incorporara el legislativo provincial y los consejos deliberantes. Si miramos lo que pasó ahora con el debate de la paridad, no, se hubo una sanción de paridad en la provincia y después salió la ley nacional. Se hace un Ministerio de las Mujeres en la Nación y se hace el Ministerio en el 19 en la provincia. Digo, me parece que estamos, esto da cuenta de que ahora estamos en otros tiempos en relación a la agenda feminista, de políticas de género, de diversidad sexual. Allí, digamos, cuando arrancamos en ese tiempo, ni aparecía una agenda de la diversidad sexual, estaba muy, muy aislada, muy por grupos muy especiales. Bueno, conocemos organizaciones como la CHA, como algunas de las que fueron pioneras en estos temas que cobran más fuerza en la agenda a partir del VIH-Sida, ¿no? A partir de una enfermedad, y que se adjudicaba, si recordamos los primeros tiempos, a personas gay, que tenían, ¿no? A la homosexualidad. Después se vio que el VIH nos podía tocar a todas y a todos, por eso también aceleró algunos debates, el debate del VIH, en torno a temas que estaban muy silenciados, muy borrados de la agenda pública y política. En ese derrotero hay bueno, un momento crucial en torno a los avances de los derechos de las mujeres, porque la paradoja con la que vivimos en los 90, por lo menos hasta el 94, 95, que fueron años de avances, de leyes importantes, la de cupo, de participación, yo mencionaba la de la parentalidad compartida, pero avanzaba la segunda fase de políticas neoliberales en la Argentina. Entonces, mientras que en los planos de la formalidad avanzábamos en derechos, en los planes reales de la vida, en los planos reales de la vida, cada vez la vida era peor y más difícil para las mujeres y las mayorías populares, ¿no? Con todo lo que significó destrucción de aparato productivo, endeudamiento, entrega de patrimonio, como esta paradoja. Y ese proceso de las resistencias a esas políticas neoliberales también fueron acompañadas por un proceso cada vez mayor de la feminización de las resistencias. El movimiento de mujeres tuvo algunos hitos en ese sentido que tuvieron que ver, empezó en el año 86 los encuentros nacionales de mujeres, un hecho casi único en el mundo, en el encuentro feminista de Nairobi, creo que es que se planteó que se hagan estos encuentros en los países, se hicieron en varios países y el único país que quedó sostenidamente, ya llevamos 35 años de encuentros, es la Argentina. Y eso ha sido un motor de este movimiento, porque ese encuentro se ha dialogado y se ha recreado en cada contexto de nuestros tiempos. Otro momento muy bisagra para mí de la agenda de género y feminista y diversidad es la crisis del 2000-2001. Porque ¿qué ocurre además allí, ¿no? Cuando estábamos socialmente realmente en una situación profundamente compleja? Que esta feminización de los espacios de participación y de resistencia social llevan a que la agenda feminista deje de ser una agenda de colectivos pequeños, ¿no? De grupos, de agrupaciones, de espacios que lo toman solos, sino que cuando crecen mucho los movimientos sociales, las organizaciones, algunas conocidas más como piqueteras, la transformación de muchas de las que fueron manzaneras en la provincia de Buenos Aires, esas que tenían el lugar de la cercanía con en cada manzana, ¿no? Que llevaban los huevos, la leche, la polenta y lo que hacía falta en un momento de tanto hambre, también empezaron a discutir
que querían métodos anticonceptivos, que eso era parte de una canasta que necesitaba recursos y que eran los métodos anticonceptivos. La violencia de género empezó a masificarse, la cuestión de poner en debate en las organizaciones la violencia de género. Ese es un momento que también produce un cambio muy fuerte cualitativo en el movimiento. Después tenemos los 12 años de gobierno, la década, un poquito más de década ganada, para muchos de los derechos en general, ni hablar el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Que claramente ahí ya se termina con la impunidad y se empieza un tiempo donde se reconoce a madres, abuelas, además lo emblemático. Creo que nosotros tenemos hechos materiales y concretos de transformaciones normativas, de políticas, de la vida, pero además simbólicos muy potentes, y que nuestra marca de los derechos humanos haya sido una marca además con el emblema de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, también politiza en el orden de lo femenino la agenda de cómo construimos este tiempo y cómo se resignifican esos derechos humanos de ayer en contra del terrorismo de Estado en el debate de los derechos humanos de hoy. Y la agenda de los derechos de las mujeres, el movimiento feminista de Argentina y de mujeres logra linkearlo, ¿no? Logra conectarlo, porque ese era como un gran desafío, porque antes aparecían como agendas separadas o disociadas. Esto desde el 2003 al 2015 es un periodo donde yo no voy a listar la cantidad gigantesca, las 26.000, las leyes 26.000, pero además los planos de políticas que contribuyen enormemente a la transformación, a mejorar la calidad de vida, a poner, y voy a mencionar dos en particular. La asignación universal por hijo, que además fue una reivindicación antes en los tiempos de resistencia al frenapo, la asignación por hijo, que te reconoce un ingreso básico, no importa qué condiciones laborales tenga tu mamá o tu papá. Es un paso muy importante, y la moratoria previsional, que plantea que se puedan jubilar. No es casual además que la moratoria previsional, que alcanzó a casi 3 millones de personas y nos colocó a la Argentina como el país de América Latina que tiene un ingreso universal, casi el único, con un ingreso universal al derecho previsional, que además está absolutamente pautado por la Organización Internacional del Trabajo. No es casual que el 75% de las que accedieron a esta moratoria fueron mujeres, porque nosotras tenemos la base estructural de la desigualdad, que es la división sexual del trabajo, que todavía sigue presente, que hace que esta convivencia con todo el trabajo reproductivo de la vida, trabajo doméstico, comunitario, y el trabajo productivo remunerado, bueno, lo hacemos en condiciones de mayor informalidad, mayor precariedad y con muchas dificultades para acceder a algo tan importante como la jubilación. Este tiempo además en el campo, para volver al campo de las transformaciones y lo simbólico, es un tiempo que tiene 8 años de una presidenta mujer. Y eso también es un plus que hay que colocar en el orden de lo que significan las transformaciones políticas, sociales, antipatriarcales. Porque digo, de última, lo otro que también es estructural a nuestra sociedad es el patriarcado, como un modelo de organización social, institucional, económico incluso, porque tiene capitalismo y patriarcado, es un modelo que enlaza una forma de la organización de la sociedad. Y esto tiene un enorme impacto. Algunas contaban una anécdota en alguno de los paneles que estuvo, que bueno, cuando eran las elecciones del 2015, pensemos, una criatura de 8 años, 9 años, y decía, ¿quiénes van a ser candidatos a presidente? Entonces eran todos varones los candidatos a presidente en ese momento, y decía, ¿cómo los varones pueden ser presidentes? Porque esa criatura, desde que había nacido, había visto nada más que una presidenta mujer, digamos, algo inédito para las que somos de otra generación, a donde no se nos podía ni ocurrir que podríamos llegar a ser presidentas las mujeres. Bueno, esto es si hay una revolución cultural profunda, civilizatoria, es la que ha producido la inclusión de las mujeres y el movimiento de mujeres en el cambio, ¿no? en la presencia en el ámbito de lo público y en la resignificación de la política. Porque de hecho trajimos a la política
temas que estaban silenciados, vedados, no reconocidos, y las trajimos a la historia también. Entonces este recorrido, digo, ahí volvemos a otro momento bisagra, ¿no? El 2000, 2001 esta crisis, 2003, 2015, un periodo de ampliación de derechos en planos legales, formales y en políticas públicas. Y el 2015 es otro gran momento. El 3 de junio del 2015, el Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, y allí viene la tercera fase de políticas neoliberales en la Argentina, con el macrismo, con la primera gobernadora mujer, ¿no? Acá vivimos como esta contradicción. Una gobernadora mujer, la primera, pero además con un discurso muy conservador para hacia las mujeres. De un lugar, ella no convocaba a las mujeres desde un lugar de la transformación, sino desde un lugar bastante conservador, y de hecho, la única ministra mujer que tuvo, María Eugenia Vidal, fue la ministra de Salud, que le duró muy poco tiempo y que la sacó junto con la derogación que hizo del protocolo de las interrupciones que son legales del embarazo. Interrupciones legales, que era un protocolo que el Ministerio de Salud de la Nación lo tenía, después dejó de ser ministerio porque lo bajaron a la Secretaría, pero que acá en la provincia de Buenos Aires no se implementaba, ¿no? Estas paradojas, además, cuando nosotras decimos que lo que debatimos es perspectiva de género, de igualdad, un modelo de la sociedad, nos interpela para acompañarlo y apoyarlo a varones como a mujeres, y puede haber mujeres que no contribuyan, y al contrario, en esta agenda. Este, digo, es el otro gran momento, ¿no? 2015, y a partir de ahí, en la resistencia al neoliberalismo, los paros, el primer paro decíamos desde el movimiento, ahí me presentaban como bueno, mi militancia en el movimiento sindical y el feminismo, el paro internacional de las mujeres, lo hicimos, el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres, cantábamos en la calle, y una fuerte resistencia a las políticas neoliberales que querían, por ejemplo, sacarnos la moratoria previsional. Macri cambia el sistema jubilatorio y elimina la moratoria, pero conseguimos, gracias a la lucha del movimiento sindical y el feminismo sindical, organizado sobre todo por mujeres jóvenes, de toda una nueva camada de cómo nuestra clase trabajadora se crece y crecen los sindicatos en el periodo del 2003 al 2015, que resistimos, y por eso la moratoria se sostuvo. ¿Qué viene después de esto? Bueno, viene la propuesta de unidad política que construye el Frente de Todos, de todas y de todes, y a partir de esto un reconocimiento, tanto en la iniciativa del Gobierno de la Nación como el de la provincia de Buenos Aires, y en esto nuestro gobernador Axel Kicillof, que dicen, bueno, acá hay un compromiso, acá hay un derecho, acá hay un sujeto político potente, que fue crucial además en el proceso de resistencia a las políticas neoliberales, y en el que tenemos como sociedad deudas históricas, porque las desigualdades de género y las violencias por razones de género son desigualdades estructurales, y por lo tanto hay que colocar en el principal rango de la gestión las políticas que se lleven adelante. Evita decía, donde hay una necesidad, hay un derecho conquistado, y ese derecho tiene que transformarse en política y gestión pública. Y esto una puede mirarlo en el devenir de los gobiernos populares en la Argentina, y en este momento la construcción del Ministerio de las Mujeres se inscribe en esta tradición política popular de nuestro país, de llevar a los planos de gobierno y del Estado aquellos factores, aquellas temáticas, aquellas deudas sociales que representan, bueno, a colectivos muy grandes. Las mujeres somos la mitad de la sociedad, y si sumamos las mujeres y la diversidad sexual, somos más de la mitad de la sociedad. Y si ponemos en la agenda el tema del trabajo, y lo pensamos al trabajo, no solo el que dice el mercado que es el trabajo, sino en el trabajo de reproducción de la vida, el trabajo de los cuidados en lo comunitario, en lo social y en los hogares, bueno, vamos a ver que el aporte a los trabajos de las mujeres es inmenso en esta sociedad, es más casi que la mitad seguramente. Bueno, y el ministerio, para contarles, cuando se crea y lo organizamos, y tenemos como antes con Eduardo conversábamos un poquito antes de que se diera la charla abierta,
de lo que fueron otras experiencias o de quienes venimos de militar en el movimiento social. ¿Qué significa? Bueno, ahora estar en una responsabilidad en el Estado para construir esta agenda como política pública. Y esto a nosotras no nos costó demasiado pensar, por más que es muy difícil hacer un nuevo ministerio, y ni les cuento lo que es hacerlo en pandemia, además. Pero no nos costó tanto pensar la agenda que este ministerio tenía que tener y por lo tanto la estructura institucional, porque es parte de lo que hemos demandado en las calles, es parte de las leyes que hemos peleado para conquistar, y es también, hace parte de cómo hacemos para pensar políticas que reduzcan la enorme distancia que todavía seguimos teniendo entre planos formales, normativos y realidades institucionales, políticas y sociales. Porque la igualdad formal de derechos, en nuestra normativa, todos somos iguales ante la ley, en muchos planos no lo éramos, y esos lo fuimos revirtiendo, pero sabemos muy bien que eso sea una realidad en la práctica. Vivimos en una sociedad de muchas desigualdades. Vivimos al contrario, digamos, cada vez más alejada este mundo de lo que serían las igualdades que el liberalismo pregona en los planos formales. Y entonces, bueno, ahí nosotras decíamos cómo pensábamos el ministerio, enseguida lo organizamos, y yo les voy a contar aquí como los ejes vertebradores. Nosotros tenemos 3 grandes áreas que organizan la institucionalidad del ministerio. Una, por supuesto, y es la que inmediatamente va de suyo, que es la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Un área muy grande, muy potente. El antecedente institucional que nosotras teníamos para ver dónde llegamos en esto era el Instituto de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, que dependía de Derechos Humanos, que era solamente una dirección provincial y 3 o 4 direcciones de línea. Eso era todo el organismo que se encargaba de la política de género y diversidad sexual en la provincia de Buenos Aires. Una provincia con 135 municipios y con casi 17 millones de habitantes. Nada. La verdad que nos encontramos prácticamente con nada. Y la línea 144 que atiende el teléfono a las 24 horas a las víctimas de violencia, tercerizada con trabajadoras que estaban con contrato de sindicato de comercio, bueno, sin dispositivos como se tiene que tener para la atención y sin el alcance de una política que además en una provincia como esta requiere. Bueno, el ministerio, además de tener 3 subsecretarías, pronto 4 porque ya estamos haciendo una reforma de la estructura, tiene 10 o 11 direcciones provinciales y más de 20 de línea. Es 10 veces más lo que era ese organismo que encontramos. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, es un ministerio y tenemos ministerios de muy diversas dimensiones. Este es de los ministerios más chicos, claramente, es un ministerio que estamos en proceso de construcción, pero requiere de áreas que aborden el conjunto de problemáticas y el alcance y la dimensión que para esta provincia requiere. Así que les decía, políticas de género y diversidad sexual supera, políticas de género no, contra las violencias, esa subsecretaría es una subsecretaría muy amplia que tiene además ámbitos de investigación, de generación de estadísticas, de construcción del registro único de casos. Tenemos una ley del 2014 para crear el RUC, el registro único de casos. Bueno, ahora lo construimos, lo presentamos hace unos meses, y las etapas para su implementación, porque no es fácil, hay que planificar, hacer un registro único de violencia, no de femicidio, sino de casos de violencia, es muy complejo. Les voy a dar un dato para tener alcance de la dimensión de la violencia por razones de género. El Poder Judicial, entre juzgados de familia y juzgados de paz, recibió el año 19 más de 160.000 denuncias por violencia de género, en el marco de la ley 12.569. Y eso no incluye el sistema penal, que también toma denuncias por violencia de género y que tiene una cifra más o menos parecida. O sea que estamos hablando de una gigantesca problemática social.
Bueno, una subsecretaría muy importante es la que lleva adelante todas estas políticas. Rediseñamos el sistema integrado, construimos un programa especial de abordaje de femicidios, mesas locales intersectoriales, creamos el programa Comunidades sin Violencia, que transfiere más de 500 millones de pesos a todos los municipios para fortalecer dispositivos de atención de la violencia. Bueno, mucha política en ese plano. Tenemos la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que es otra área que trabaja en la promoción, es decir, además necesitamos promover derechos, y que trabaja con poblaciones políticas especiales y la interseccionalidad, ¿no? Adultas mayores, pueblos originarios, ¿no? Mujeres de pueblos originarios, la diversidad sexual, todo eso está en esa. Pero además el otro gran tema, que es el tema de la transversalidad de la perspectiva de género. Cuando empezamos, yo hoy les contaba el primer consejo provincial de la mujer, decíamos mujer en singular, había alguna idea de esencia mujer, que las mujeres no se reconocía del todo, sí que todas vivíamos opresión, discriminaciones por razón de género, pero también nosotros tenemos mucha diferencia entre las mujeres, por eso en plural no se expresa, pero además después incorporamos los temas de otras identidades de género y otras diversidades. Y la transversalidad antes aparecía como el mecanismo muy centrado en sí, nos dieron muchos avances en ese sentido, pero la transversalidad de la perspectiva de género es un cambio cualitativo, porque plantea que el conjunto de gobierno debe asumir esta perspectiva como parte de una mirada, aspiramos al paradigma de la justicia social, y este es con igualdad de género. Y ahora está tematizado de manera expresa, explícita y planteado para la agenda que nuestra justicia social demanda, a la que aspiramos a llegar, y una justicia redistributiva. Y esta justicia redistributiva también debe ser en los términos de la igualdad de género. Entonces, el área de la transversalidad de la perspectiva de género es un área muy importante para nosotras y que trabaja con los municipios, con los 135 municipios, tenemos consejos para articulación de la política, para articulación de la transversalidad con toda la administración pública provincial. La Interpoder es una mesa que sienta las principales autoridades de poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, para discutir la agenda de acceso a la justicia. Bueno, sabemos ahí la grande, la enorme deuda que hay, así que ahí tenemos instancias de articulación y el Consejo Social. Nuestro ministerio articula todo el tiempo, más de 120 sindicatos, con mujeres dirigentes de los sindicatos, organizaciones sociales, colectivas feministas. En este derrotero, bueno, ya vimos en lo que se ha avanzado. Un hito fundamental del gobierno nacional ha sido la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y nuestra gestión con salud, la resolución primera que hice con el Ministerio de Salud en el año 20, ni bien empezaba el 2020 la gestión, fue la del protocolo ILE que había derogado Vidal, y se implementó todo el año. Y este año, ni bien salió la ley de IVE, de interrupción voluntaria de embarazo, presentamos una guía conjunta, el Ministerio de Salud con nuestro ministerio. Había 180 equipos que atendían ILE, y ahora hay más de 450 en toda la provincia de Buenos Aires, organizados por regiones, garantizando el acceso. Estamos redefiniendo las consejerías integrales, que incluyen temas como la gestión menstrual, cómo se liga además el debate de la gestión menstrual con las copitas, las toallas reutilizables, con el cuidado del ambiente, cómo hay una agenda que también nutre género con ambiente, con otros temas que se ponen en la agenda de lo imprescindible para pensarnos en la sociedad y en la humanidad que necesitamos vivir. Y nosotras también entre este proceso lo que hicimos es empezar a formular el primer plan de igualdad bonaerense por la inclusión y la justicia social. Lo hicimos en un proceso muy participado, esperábamos que fueran asambleas territoriales, callejeras, en las plazas, en los clubes. Bueno, tuvo que ser por Zoom, como así, remoto, como nos encontramos ahora, sin más remedio de que sea así. Pero nos encontró, y voy acá hacia dejar planteado qué creo que son los desafíos grandes que tenemos.
La verdad que hicimos 34 rondas, dividimos por regiones, nuestro ministerio además está regionalizado en 8 regiones, con actoras de la más variada sectores, de trabajo, social, cultural, juventudes. Hicimos 30 entrevistas en profundidad y un formulario autoadministrado que nos contestaron como alrededor de 5.000 encuestas. Y allí aparecía como una problemática de principal interés el tema del trabajo. Yo creo que esa es la agenda. No solo por la agenda de la producción y el trabajo, es la agenda que necesitamos que se instale para construir un modelo de inclusión y de justicia social. Sino que hoy esa agenda tiene que tener incluida la perspectiva de género, porque las desigualdades económicas y laborales para las mujeres siguen siendo inmensas. Y la pandemia nos dejó en situación peor anterior al 19. Hay una pérdida de participación laboral de las mujeres de casi 2 puntos. Se ha recuperado en este tiempo el trabajo para los varones, pero las mujeres quedamos en un indicador más desfavorable que el que ya nos había dejado las políticas neoliberales de Macri y Vidal. Y era muy satisfactorio para nosotras ver que esta agenda, el movimiento social, tiene mucha certeza. Estamos ahora trabajando, eso hemos usado como insumos participativos para los lineamientos para el plan integral. Ahora estamos contando con la asistencia de la CEPAL para esto y vamos a trabajar en el diseño del primer plan de igualdad provincial con metas, con indicadores. Y ahí el eje del trabajo y las políticas de cuidado son ejes que aparecen muy nítidamente como prioritarios y son los de grandes desafíos, porque son donde se siguen reproduciendo muchas desigualdades. Y el sistema per se, así como la copa no derrama riqueza, la copa no derrama igualdad de género, si no se llevan adelante políticas muy concretas para que esto se produzca. Así que con esa agenda estamos trabajando como desafío fuerte hacia adelante, pero además con otra cuestión que es fundamental y que es fundamental para quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante la política feminista y un gobierno que se define como nacional, popular, democrático y feminista, y sabemos que es una aspiración, porque las instituciones en general reproducen bastante patriarcado y son bastante reactivas muchas veces a estas transformaciones, pero ese es nuestro horizonte y es un horizonte de compromiso de toda la gestión de gobierno, no solo de quien les habla, que tiene un compromiso de vida, de casi 30 años de vida de militar por los derechos de las mujeres y la diversidad, sino que es desde el gobernador al conjunto de ministras y ministros y organismos y equipos de gobierno. Y nosotros en eso trabajamos mucho con programas, proyectos, políticas que todas las áreas están impulsando y llevando adelante. Y además con otra concepción que Axel le pone muy fuerte a la gestión, que es que todas las políticas se articulan todo el tiempo. Nosotros decimos que tenemos fronteras muy difusas entre nuestro ministerio y otros ministerios. Y eso es central para llevar adelante la política de género, porque es una perspectiva que tiene que articular interinstitucionalmente de manera imprescindible. No podríamos hacerla si no fuera así. Así que eso nos ayuda mucho, tanto como el fuerte mandato de que este tiene que ser una política, un ministerio, un gobierno de cercanía, solidario, transparente, accesible, y eso para impulsar feminismo en la gestión y ese trabajo y entramado en red es algo que bueno, nos hace bastante más sencilla una tarea que es muy ardua, que es compleja, que nos tocó en el contexto increíble realmente de la pandemia, ¿no? Nos encontramos en esta excepcionalidad mundial y a nivel global, pero así todo no nos hemos detenido, no solo en dar respuesta al contexto de la emergencia, de lo emergente en el contexto de pandemia, sino también pensar en las líneas de trabajo más estratégicas que queremos impulsar para algo que se señalaba en la apertura, no me acuerdo si lo charlábamos antes de que se abra la reunión, que es que a mí me preguntaban muchas veces, bueno, vos como primera ministra de las mujeres en la provincia, ¿qué quisieras que quede como legado, que quede como marca de la gestión? Y la verdad que yo aspiro a que lo que quede es una institucionalidad
que perdure y que me trascienda. Esa es la gran aspiración, una institucionalidad consolidada, fuerte, con programas, con políticas, que el camino que continúe sea el de profundización. Ese es el gran desafío para una política y gestión que hoy hay muchos más oídos que la pueden escuchar, que pueden ponerle contenido, pero que siguen siendo, bueno, caminos en los que hay que seguir produciendo transformaciones del orden material de las vidas, de programas y políticas concretas, pero también del cultural. Y sabemos que muchas veces las transformaciones culturales también tienen resistencias. Así que bueno, yo por aquí cerraría la intervención compartiendo un poco qué balance hacemos, desde dónde, desde qué recorridos venimos y qué estamos haciendo en el momento y qué desafíos pensamos para adelante. Gracias. Estela, te voy leyendo, si te parece, algunas preguntas que están en el chat. Bien, yo no las pude leer. A ver, te las voy transcribiendo. Gustavo hace dos preguntas. ¿En qué planos ves las principales desigualdades hoy en la sociedad? Me parece que algo dijiste ya. Y ¿hay programas o planes para entidades civiles o clubes para las cuestiones de mujeres y género? Eso. Bueno, mira, yo planteé, ¿no? Cuáles son las principales desigualdades que veo, ¿no? Y además cómo la pandemia ha afectado. Veníamos, después de los que fueron los 4 años de políticas neoliberales, con una aceleración de una capacidad de destruir con una velocidad impresionante, y la pandemia nos deja desafíos muy grandes, especialmente para el trabajo de las mujeres. Y además porque tenemos que hacerlo dialogar con desigualdades muy estructurales, porque entre el 25 y 27% de brecha salarial es un dato muy duro, y la brecha salarial es un dato duro de desigualdad para las mujeres en el mundo, incluidos los países desarrollados, porque hay algo de sistema. Yo ya hablaba de capitalismo y patriarcado, ¿no? en la alimentación, la retroalimentación de estas desigualdades. Entonces ahí hay un núcleo muy fuerte, muy, muy duro a trabajar. En relación a los programas, planes, entidades civiles, nosotros, salió después de lo que es la ley Micaela para la administración pública, para los planos del gobierno, que nosotros somos la autoridad de aplicación y el órgano de implementación, salió la ley Micaela para el deporte. Y nosotras estamos trabajando mucho somos organismo certificador también de planes y programas en Ley Micaela. Así que trabajamos mucho en la articulación con organizaciones de la sociedad civil. Hemos hecho actividades, una guía para el abordaje de las violencias por razones de género hacia la comunidad, que se han hecho jornadas de sensibilización con miles y miles de personas en la provincia de Buenos Aires, de distintas organizaciones e instituciones, y la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad está trabajando en un programa de fortalecimiento institucional de organizaciones civiles junto con nuestra subse administrativa, legal y técnica, que vamos a tenerlo más plenamente en funcionamiento para el año próximo, pero que apunta a esto, ¿no? A tratar de dar herramientas a las organizaciones, a las instituciones, pero hay mucho trabajo todo el tiempo. Y desde el Ministerio de las Mujeres de la Nación también ha habido programas que incluso han contado con algún apoyo económico. Cuando vemos la escala de la provincia de Buenos Aires, es aún pequeño para la dimensión que nuestra provincia tiene y si pensamos la cantidad de instituciones que tiene. Pero es un camino muy importante a recorrer, porque además lo que nos encontramos es demanda, mucha demanda. Hay una sensibilidad con este tema que sentimos que hay que tratarlo, hay que abordarlo, hay que traerlo a las instituciones, y eso, nosotras hemos priorizado, además por mandato de ley, hacer toda esta formación en el Estado. Pero vamos a profundizar todo el trabajo con las organizaciones, porque además ahí entendemos una fuerte correlación, y además nuestra agenda viene muy del movimiento social, la agenda feminista, que hay que se fortalece la gestión del Estado también con
organizaciones sociales fuertes. Entonces ahí hay un diálogo virtuoso a trabajar con programas, con políticas. Perfecto. Un participante, Norberto, hizo una pregunta, un comentario en el chat y a mí se me borró. Si Gustavo, si vos lo ves, por ahí. Mientras yo te quería hacer una pregunta, Estela, en relación al tema de la violencia de género o las denuncias y el trámite, cómo las recepciona la justicia. En esta mesa que vos decís de interpoderes, ¿no? ¿Qué diálogo cómo va avanzando ese tema que es tan difícil por la lamentable respuesta que a veces se ve de parte de la justicia, ¿no? Este verano, cuando fue el tema en Rojas o en Villa Langostura, chicas que han ido y los jueces directamente, ¿no? Esa aberración de que rechazan la denuncia. Mira, nosotros tenemos un área, yo les contaba al principio que el Ministerio tiene varias direcciones y áreas que abordan temáticas específicas, y tenemos un área que ha crecido mucho y ahora va a crecer más, que es la de casos críticos y alto riesgo. Nosotras definimos que hay un caso crítico cuando no se hacen las intervenciones institucionales que corresponden, y eso puede incluso devenir en un alto riesgo. Nuestro equipo de casos críticos y alto riesgo intervino en más de 5.000 situaciones en la provincia de Buenos Aires, en este año, en un año y 2 meses. ¿Y qué hacen? Acá nosotros tenemos equipos interdisciplinarios, una dirección provincial y dirección de línea que trabajan directamente con el Poder Judicial. Le llaman a fiscales, a jueces, a la policía, al área de género municipal. Intervienen en el caso donde están esas barreras institucionales, donde hay un riesgo de vida, y hasta que no se cambia la intervención, no se hace el abordaje correspondiente, estos equipos no paran, digamos. Hay casos que llevan horas, días para esta intervención, pero es un dispositivo que ahora va a crecer, porque lo que presentamos el 8 de marzo con el gobernador es una mesa interministerial de abordaje de los casos críticos y el alto riesgo, estas situaciones de más peligro de vida, en el camino de prevenir femicidios. Claro. Y entonces estamos profundizando lo que llamamos programas de enlace territorial, a donde casos críticos y alto riesgo va a trabajar descentralizadamente por departamentos judiciales. O sea, como para estar más ahí con jueces, fiscales, juzgados de paz, porque además a veces no solo la justicia penal, que no miró que esa persona tenía denuncias similares en otros juzgados, sino que además juzgados de familia o de paz no se tocan con la denuncia penal. Bueno, hay mucha fragmentación en las intervenciones, sí. Así que estos son equipos que trabajan especialmente para enlazar todas las piezas que tienen que abordar el tema y que se construya la respuesta de conjunto. Perfecto. Acá está el comentario de Norberto, que dice lo siguiente: muchas gracias, ministra. Estoy sorprendido por todo el trabajo y el desafío de cambios de paradigmas. En mi trabajo profesional en la especialidad cardiología, observé que debería gestionarse un trabajo preventivo y de seguimiento de quienes hacen tratamientos de hormonización. ¿Hay algún dispositivo con el que pudiera vincularme para trasladar la inquietud? Bueno, nosotros tenemos el área de diversidad sexual, tuvimos la primera directora trans de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, que ahora es precandidata a diputada nacional. Vale. Ese área trabaja, el área de diversidad sexual trabaja con estos temas. Es un tema específicamente de salud, porque la responsabilidad en los tratamientos y la gratuidad y el acceso se complicó en el contexto de pandemia esta situación, se achicaron los lugares que hacían tratamiento, pero podemos pasarle el contacto con los equipos que están en contacto con salud para que puedan conversar este tema de interés que me parece muy importante, sí, claramente. Si después nos mandan, ustedes tienen el contacto ahí con mi privada y Norberto manda el contacto suyo, vamos a ponerlo con quien esté en responsabilidad en los temas de diversidad sexual. Estás muteado, Horacio.
Le agradezco ahí a Virginia Kramer, que Ah, dice que desde la consultora de ciencias forenses da fe que en los casos de violencia de género, donde el Poder Judicial no solo no da respuesta, sino que obstruye la investigación, el Ministerio ha intervenido ferozmente. Ese ferozmente es que las compañeras son muy enfáticas cuando tienen que, no paran hasta que hay la respuesta que tiene que haber, porque estamos protegiendo vidas, de eso se trata, ¿no? perfecto. Ahí Norberto te pasó un mail y un teléfono, un contacto. Estela. Bueno, gracias. Bueno, Norberto, Norberto dice, los peronistas somos rudas. Somos rudas. Como dijo hace poco la que deja frase siempre para las remeras. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, vamos cerrando la actividad. Desde ya, Estela, ha sido muy interesante tenerte en la charla, poder compartir estas inquietudes. Son espacios que consideramos propiciar este intercambio, en este caso como funcionaria y la sociedad civil, que podamos tener estos espacios de diálogo. Esa es la idea del café político. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Te contesto una cosa, mira, porque ahí veo que sí. Gustavo pone que cómo se puede hacer para hacer más difusión de lo que hacen. Nosotras creamos un programa que se llama de Difusoras Populares, que hacemos una distribución diaria de un mensaje, no mucho más que uno, a veces alguna cosa más si hubiera por alguna razón, de nuestras acciones y de las acciones del gobierno de la provincia que tienen impacto especialmente, ¿no? Con temas de género, de salud, de diversidad. El Difusoras Populares, yo no sé si hay alguien del ministerio para que comparta, tenemos un canal de Telegram, que pueden buscarlo por @difusoraspopulares, y tenemos un WhatsApp, que son grupos de distribución, así que sería fantástico que se sumen y que convoquen y que se difunda. También les invitamos a ver nuestra página web, en la página de gba.gov.ar, donde están organismos, está el ministerio, tenemos una página con mucho material, materiales de formación, de difusión, cartillas, nuestras campañas, las leyes, bueno, una página muy activa y útil para toda esta temática. Ahí estaba puede ser, acá Gustavo Gourría, puede ser, que dice Emiliano. Difusores Emiliano. Sí, el Emiliano. WhatsApp tiene un número de WhatsApp, porque el WhatsApp es lo que se mueve en general más que el Telegram. Pero el Telegram también tiene su... Emiliano dice, me gustaría presentarme. Emiliano, si querés. Sí, no, breve. Yo quiero agradecerte a vos por esta invitación y, bueno, un placer estar con la ministra, ¿no? Soy de una institución, de un club de barrio, y surgió este inconveniente con un WhatsApp que circuló del Alomir, como diciendo nosotros, el que no lo viene bien de cerca, pero el que está alrededor de algo, ¿qué hacemos los que estamos en nada? Y estando en una comisión directiva de un club de barrio, quisimos implementar como una subcomisión, algo de género, y estamos muy, viste, no se puede. No sabemos dónde empezar, se entiende, ¿no? Sí. Igual, desde que estamos en el 2011, incorporamos el básquet femenino con todo lo que implica, un club que tiene 90 años, 80 años, que había buffet, bocha, un club típico un club de barrio de la Argentina, ¿no? Con todo lo que implica, se entiende, ¿no? Y para decir algo positivo, veo que estas nuevas, nosotros tenemos todos 50 años, los dirigentes, y vemos que los hijos como que están más avanzados y mucho más aprendemos mucho de la juventud, muchísimo. Veo todavía gente dura, y bueno, y queremos implementar algo en el club, en Meridiano Quinto estoy. Mira, pues sabes, ahí les puse el número de WhatsApp de Difusoras Populares. Sí, ahí lo veo. Estoy mirando el chat.
Sí, mira, esto que decís es muy importante, porque es cierto que hay mucho club de barrio, que es un lugar de encuentro, de contención, que ha sido, o lugares que son muy solo para algún tipo de actividades y para varones. Yo estuve en Merlo, me sale Merlo, no, en General Rodríguez, Sí. una actividad con el intendente, pero después fuimos a un club, 25 de Mayo, que era un club muy tradicional, donde tenían, jugaban a las bochas, fútbol de varones, truco y la barra, ¿no? Para emborrachar, para tomar alguna copa, solo varones. Y empezaron en la experiencia de llevar el fútbol femenino, ya construyeron un centro cultural en el propio club y tienen una murga divina, que a mí me regalaron una foto de los trajes que tienen con la murga, que empezaron a hacer talleres de teatro, cocina, bueno, empezaron a incorporar toda una serie de actividades y mujeres a esas actividades y cambiaron absolutamente las características del club. Y ahí juegan el fútbol, ahora tienen un equipo fantástico de fútbol que entró en competencias y todo de mujeres, de un club que solo tenía fútbol de varones. Digo, hoy el deporte es un lugar de inclusión muy importante y las mujeres están diciendo, bueno, todos los deportes son para nosotros, la discriminación en el mundo del deporte es gigantesca, además un deporte como el fútbol, ¿no? De la alta competición, que imaginemos, celebrábamos con Maca Sánchez, creo que fue hace 2 años, cuando reconocían la profesionalización y les pagaron el sueldo profesional, recuerdan lo primero que habían conseguido, a 8 integrantes del equipo, ni siquiera le pagaban un equipo completo. ¿Qué hacían las mujeres? Hacían un fondo común y repartían el sueldo entre todas las jugadoras. Digo, ese tipo de discriminaciones se viven en ámbitos como el espacio deportivo y club. Me parece que ese camino, la provincia, nosotros estamos trabajando con la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, trabajamos un protocolo juntas que le ayudamos a construir de prevención de la violencia en el deporte, en los clubes. Así que bueno, me parece que por ese lado hay que ir, hay que animarse, hay que convocar a las compañeras a que sean protagonistas en los clubes también, porque digo, en tiempos sociales tan difíciles, tan duros, donde hay tantas necesidades, un lugar de encuentro deportivo, recreativo, cultural, son lugares imprescindibles, y lo colectivo, ¿no? Llamarnos a lo comunitario, a lo colectivo. Tenemos que volver muy fuerte a eso. Hay dos comentarios más. Fernando Ignomirielo te pregunta cómo es la convivencia en territorio cuando no son del mismo partido político. Y bueno, mira, justo ayer... Sí. Un comentario, una pregunta sobre el diálogo intergeneracional. Mira, justo ayer estuve en un distrito que no era de nuestro signo político, el gobierno, en General Belgrano. Nosotros hicimos también la cultura, ¿no? Parte de la política y el arte como una herramienta fundamental de encuentro, de alegría para el alma, pero también de inclusión y de igualdad. Hicimos el concurso Ellas no fueron contadas, y un concurso de cuentos, hicimos un libro hermoso con 15 cuentos seleccionados, y el primer premio lo ganó un cuento que se llama De agua y barro. Si quieren, el libro está subido en la web, es muy bonito, porque además logramos que ilustradoras bonaerenses ilustraron cada uno de los cuentos. Y La Baguala era una belgranense, y lo combinamos con otro programa que tenemos, que Ellas no fueron pintadas, porque también tarea de este ministerio es reconstruir la voz, la visibilidad de las mujeres que hicieron esta provincia y nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestras escuelas, y que seguramente no han sido ni contadas, ni pintadas, ni visibilizadas. Y esas son políticas de promoción de esta. Bueno, y pintamos a La Baguala. Ellas no estaban pintadas, se juntaron con el no estaban contadas en la entrada de Belgrano, en el puente divino, un mural precioso, y presentamos el libro porque allí estaba la autora, la ilustradora y la muralista que hizo el mural, todas belgranenses. Estuvo el intendente, que es de otro signo político. Y nosotras acá, digamos, hay un mandato muy fuerte de Axel, y lo hizo con la pandemia y lo hace con las políticas de inversión, la inversión más grande en obra de
décadas en la provincia de Buenos Aires se ha empezado a hacer, y se hace con todos los municipios. Digamos, en esto Axel siempre dice, los bonaerenses viven en todo el territorio y nosotros tenemos que llegar con el gobierno. Y lo que hacemos sí ahí es además trabajar con las compañeras de nuestro propio espacio y frente, pero llevamos la política al municipio, y como una parte de los dispositivos para el abordaje de la violencia son las mesas locales intersectoriales, allí también nosotros trabajamos muy claramente para que se siente la oposición, que se sienten los colectivos y las organizaciones y los movimientos sociales. A veces tenemos mucha resistencia para eso, pero nos damos una actividad fuerte en ese sentido, y bueno, ayer tuvimos una jornada maravillosa, porque es, bueno, en medio de pandemia, ellas no fueron pintadas, ya teníamos 15 murales planeados en escuela en distintos distritos, tuvimos que pararlo por la pandemia. Bueno, hicimos el primero que se ligó al concurso de cuentos, y de paso les invito, porque tenemos abierta la segunda edición del concurso de cuentos Ellas no fueron contadas, invitamos a mujeres y diversidad sexual a escribir, y hay 3 categorías. Relatos biográficos para recuperar estas memorias de bonaerenses de la diversidad que han sido parte significativa de nuestras comunidades. Una segunda sección que son relatos autobiográficos, también en clave de género, de identidad. Y una tercera que es ficción en clave de género. Va a haber premios económicos, 80.000 pesos, 50, 30, según primero, segundo, tercer premio. Y además tenemos un jurado de lujo, que va a ser jurado Araceli Bellota, Claudia Piñeiro y Marta Dillon. Así que el libro que quedó de este primer concurso es además un objeto precioso, las ilustradoras maravillosas bonaerenses que lo ilustraron. Así que se van sumando. Yo digo que nuestras políticas van como acumulando todo el tiempo diversos enlaces y crecen, ¿no? Así crecen. Ahora Ellas no fueron contadas, estamos haciendo el audiolibro para el acceso a todas las personas, así que bueno, eso nos entusiasma. Somos además unas entusiastas de la gestión y de las iniciativas que se llevan adelante. Le leo un comentario de Mariela Rosenfeld. Me sorprende y alegra muchísimo ver varones de diferentes edades interesados y preocupados por cambiar el statu quo. Gracias, ministra. Bien, ahí decían del diálogo intergeneracional, a mí me parece que es una clave, y el feminismo ha tenido mucho del diálogo intergeneracional presente. Los encuentros nacionales de mujeres fueron un lugar, siguen siendo un lugar muy propicio para ello, y hay una fuerte, la revolución de las pibas que se gestó con la Marea Verde, más que con el Ni Una Menos del 2015, con la Marea Verde en el 18 con el debate del aborto. Yo recorrí todo el año pasado, los sábados hacía vivos de Instagram con pibas de colegio secundario de toda la provincia, desde las localidades más chiquitas a las más grandes. ¿Qué me encontraba ahí? Colectivos en localidades pequeñas, que todas decían muy conservadoras. Acá había colectivas feministas, y cuando se convocaron con el pañuelo verde, con la marea verde, en ese momento, digamos, fue algo muy profundamente movilizador, porque era más que decir que el aborto sea legal, era plantear el cuerpo de las mujeres, el cuerpo como una autonomía en la calle, en el espacio público, en el encuentro, peleando por derechos. Eso ha sido, la verdad, que un momento muy crucial, y estas pibas también en ese diálogo se encuentran con las mayores, ¿no? Un diálogo intergeneracional imprescindible. No hay que tirar a las viejas por la ventana, todo lo contrario, ni gordofobia ni viejofobia. Vieron que vivimos en una sociedad, esta sociedad mercantilizada que estetiza tanto, que parece que la gente sirve hasta los 30, después de los 30 en adelante ya sos vieja o sos viejo. Bueno, también esto de también la revolución de las viejas, ¿no? También la expectativa de vida crece, hay cambios demográficos muy fuertes en nuestra sociedad, entonces cómo nos pensamos en todas esas dimensiones es muy importante, y el feminismo hace grandes aportes en ese sentido. Estela, ¿nos podríamos ¿cómo podemos tener el material del ministerio para que los clubes de barrio, las asociaciones civiles puedan acceder a las distintas producciones que hace el ministerio?
Mira, nosotros tenemos algunos impresos, digamos, libros tenemos impresos, además de tenerlos virtuales, digamos, colgados en la página, pero también tenemos afiches, algunas tarjetas, tenemos materiales de campaña. Poniéndose en contacto con nosotras ahí en el ministerio, perfecto. Vemos cómo se los hacemos llegar. Bueno, cerramos con un comentario de Edu Reces, que dice: no hay en el siglo XXI un movimiento que lleve adelante los reclamos por igualdades de derechos como lo está haciendo el feminismo. Bueno, Estela, nuevamente muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, un gusto haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La presencia. Vamos a desmutearse y agradecer a Estela. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias. Gracias. Nada. Un gusto. Chau, Muchas chau. gracias. Chao. El sábado. Que terminen bien el sábado. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Chao.